Muy bien. Vamos a ver en la sesión de hoy, que es la 22. Ahora sí, creo ya le atiné. Me puse a hacer cuentas de las sesiones. Esta es la sesión 22. Vamos a ver qué cosas son los derechos humanos. Esto es muy importante porque luego resulta que eh, nos quieren hacer ver que ciertas cosas son derechos humanos y no lo son. Y luego resulta que los derechos humanos dicen pues que esos ya pasaron de moda. Por eso esta sesión es muy importante y la vamos a completar el miércoles con la sesión del miércoles que va a ser presencial. Esperemos que puedan venir todos el miércoles. El miércoles es a las 9 para darles un poco más de oportunidad al transporte y vamos a tomar varios ejemplos. Vamos a continuar con cosas que habíamos visto el miércoles pasado, enfrentando tanto a las cosas que nos están diciendo y que son falsas en el curso, como lo que aparece en la televisión y en la política y en varios lugares. Entonces, promete que va a estar muy buena la sesión, promete eso. Yo se los digo, se va a poner buena. Bueno, pero hoy necesitamos aprender qué cosas son los derechos humanos y para esto es la sesión de hoy, que es la número 22. Vamos a empezar hablando de la justicia. Este tema platicamos un poquito el lunes pasado. ¿Qué cosa es la justicia? ¿Quién me dice qué es la justicia? ¿Sería lo que dice ahí de dar a cada uno lo suyo igual a su derecho? Es correcto, es dar a cada uno lo suyo. Sobre los distintos sentidos de la palabra justicia, estuvimos hablando el lunes pasado, porque la palabra justicia se dice de muchas maneras, entonces, pero todas ellas tienen cosas en común, entonces cae dentro de lo que es la analogía. Pero bueno, este es el analogado principal, darle a cada quien lo suyo, lo justo, lo que se le ajusta es lo suyo, ese es su derecho. Entonces, lo que le pertenece, eso es lo suyo. Una pregunta, ¿esta letra se alcanza a ver, esa letra chiquita? Sí. ¿Cuál, Gus? En la que dice dar a cada uno lo suyo. Ah, sí, sí. Sí, sí. Bueno, si alguien no la alcanza a ver, me dice, para yo también tener una medición. Bueno, vamos a ver. El lunes pasado hablamos de que los derechos tenían un título. ¿Qué cosa es un título? Aquello que hace que algo sea mío. Y según el título, los derechos pueden ser de dos maneras. La primera, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Positivos puestos sin son el resultado del acuerdo entre dos personas. Ejemplo, precio. Positivo, que significa puesto. Los derechos son positivos cuando son puestos por las personas en un acuerdo. Los dos ejemplos más sencillos son cuando tú vas a la tienda y compras algo, un refresco, un dulce, la leche, el vendedor te dice tienes que pagar, tú pagas y entonces eso que compraste es tuyo. Ese es el derecho positivo. Otro ejemplo son las leyes y reglamentos. Por ejemplo, el semáforo, hay un semáforo en las calles que dice que cuando está en rojo tú no puedes pasar, tiene que pasar el otro. Y cuando está en verde, tú puedes pasar. ¿Vale? Eso está así. Pudo haber sido, no sé, azul, morado y rosita o cualquier otra cosa. O no existir. Los semáforos no existían antes que los autos. Pero está así
precisamente por un acuerdo entre las personas. A lo mejor no todos, a lo mejor fue idea de los que gobiernan, pero finalmente hay un acuerdo. Lo mismo para los distintos negocios y otras cosas. Estos son derechos que brotan del acuerdo entre las personas. Igual, si tú te inscribes a un club deportivo, cuando pagas tu inscripción, tienes derecho a usar la alberca, por ejemplo, o usar las canchas de fútbol o cualquier otra cosa por el estilo. Los Si no, balones. por ejemplo, no eres miembro del grupo, no eres miembro del club, no tienes derecho a usar la alberca, ¿vale? Pero hay otros derechos que, ¿cómo se llaman? Ahí dice. Venga, ¿cuál es la segunda opción? ¿Quién me ayuda a leerla? Ya. Por favor. Naturales, Ajá. ¿Y son cuáles? si provienen de la naturaleza humana, si los tenemos por ser humanos. Es correcto. A ver, hay derechos que su título es por ser seres humanos. Ya hay cosas que nos pertenecen. Ejemplo, la integridad corporal. Es decir, mi cuerpo así como lo tengo derecho a conservarlo sin daños. No tienen derecho otras personas de venir y arrancarme los ojos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, quedó clara la diferencia, que unos son los derechos que vienen del acuerdo entre las personas y otros los tengo por ser un ser humano. ¿Sí se entendió? Sí. Más o menos. Más o Más o menos. menos. A ver, ¿qué fue la parte que no se entendió o qué preguntas tienen de eso? O bueno, si no tienen mucha pregunta, a ver, algunos derechos, algunas cosas son tuyas porque las compraste o porque te las regalaron. Podrían no haber sido tuyas si no te las regalaron o si no las compraste, no eran tuyas. El acto de comprar y el acto de regalar son acciones libres. Tú compras porque decides comprar y decides comprar aquí o allá y decides comprar esto o lo otro. Y tú recibes regalos, por ejemplo, de tu papá o de tu mamá o de algún amigo porque decidieron regalarte algo porque te quieren. Y una vez que te lo regalan, es tuyo. Eso significa puesto el derecho. Es tuyo, entonces tienes derecho a esa cosa porque es tuya. Por ejemplo, no sé, un juguete o un suéter. Te lo regalaron y a partir de que te lo regalan es tuyo y tienes derecho a él. Pero ese derecho brota del acto de regalar, que es un acto libre. Hay otros derechos que vienen de que eres un ser humano. El estar vivo, el tener salud, etcétera, son cosas que tienes no porque alguien haya decidido que va a dejarte con vida, sino que tú tienes derecho a conservar esa vida y esa salud porque eres un ser humano. Y si alguien llega y te asesina o te arranca un brazo, está cometiendo una injusticia contigo. ¿Ya se entendió un poco más? Sí, Gus. Perfecto. Sí, es muy importante porque, créanme, hay abogados que no lo entienden. Hay gente que define los destinos de la humanidad y que piensan que el hecho de que tú estés vivo, es justo que tú estés vivo porque el poder decidió que tú estés vivo y si el poder hubiera decidido que tú estés muerto, entonces está bien porque lo decidió el poder. Entonces, que ustedes puedan entender esto es muy importante. Vamos a hablar ahora de lo siguiente. Regresamos tantito. ¿Se acuerdan cómo se llama la clase de hoy?
¿Derechos qué? Humanos. Humanos. Adivinen en dónde se encuentran estos. En el Comité de la Justicia Federal y Estatal. Los derechos humanos son los derechos con título natural, estos de aquí abajo. Es aquello que es tuyo por ser humano. Los derechos humanos son los derechos naturales. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y luego, sobre todo aquellos entre ustedes que estén llevando materias de la escuela que tienen que ver con derechos humanos, van a comparar lo que les dicen allá y lo que decimos aquí. Naturaleza humana y derechos humanos. Y derechos en general. A ver, ¿quién me ayuda a leer la primera viñeta? Donde dice el ser humano. Yo, Gus, Adelante. el ser humano es ser con tal intensidad que es capaz de poseerse a sí mismo. Tiene autodominio. Perfecto, muchas gracias. El ser humano, por su inteligencia y su voluntad, es decir, que es un ser libre, que con su inteligencia conoce la verdad y con su voluntad quiere el bien que le es presentado por la inteligencia, escoge sus fines. Y en ese sentido, tiene autodominio. Una piedra no se domina a sí misma. La piedra simplemente está ocupando un espacio, pero la piedra no guía sus actos conforme a la verdad y al bien. La planta no tiene autodominio. Sus raíces crecen hacia el agua y las hojas hacia la luz del sol, pero eso lo hace inevitablemente, necesariamente, no porque conozca, sino porque así está. El perro va y busca comida o busca a la manada que lo reciba, pero el perro no conoce el porqué de sus actos y no los puede modificar, está condicionado. Tampoco se domina a sí mismo. El ser humano conoce y puede modificar su conducta, puede mejorarla conforme va conociendo la verdad y el bien. También puede empeorarla, pero precisamente por su libertad tiene autodominio. A ver, ¿quién me ayuda con la segunda viñeta? Yo, Adelante. este dominio del propio ser es intransferible e insuprimible. El hecho de que nuestro propio ser lo tengamos, el hecho de que viene, vamos a decirlo así, proviene de nuestra naturaleza humana que existe en cada uno de nosotros, no existe en un mundo aparte, sino que cada uno de nosotros la tiene. Hace que nosotros no la podamos mandar a otro. Ahora, a partir de que termine la clase, le voy a dar a mi celular el dominio sobre mi propio ser. O sea, lo voy a dar a la puerta de mi habitación. Entonces, a partir de entonces, yo dejo de ser un ser libre y la puerta es la que va a empezar a pensar y a decidir mis acciones. ¿Sí me explico? Eso es una tontería. No se puede. Tampoco se puede suprimir. A partir de ahora yo voy a ser una piedra, entonces no voy a poder guiarme por la razón ni elegir el bien. Tampoco es posible esa cosa. No se puede transferir, no se puede suprimir. Algunos hacen como que lo transfieren porque le dejan a Alexa o al celular que tome todas las decisiones. Sin embargo, continuamente están decidiendo hacer eso. Continuamente están decidiendo darle el control a otros seres humanos a través de un aparato electrónico. ¿Sí me explico? Voy a decir otra vez con otras palabras. Tu capacidad
de orientar tus acciones, no te la puedes quitar de encima. La puedes reducir o la puedes ir cediendo voluntariamente, pero eso es por los actos de ese momento. Si tú decides que la televisión o el celular o cualquier otra cosa tome las decisiones por ti, lo estás decidiendo continuamente. Y por la misma razón, continuamente, tú puedes retomar ese control. Así que la invitación es a que tomen el control de su propia existencia. Ahora, el tercer viñeta, ¿quién me ayuda a leerla? Este dominio permite poseer otros bienes, tener derechos. Gracias. El hecho de que yo tenga posesión de mi propia persona, es decir, que la pueda orientar conforme a mi inteligencia y mi voluntad, me permite poseer otros bienes, aquellos que voy a utilizar para realizar el bien que quiere mi voluntad y que conoció mi inteligencia. Entonces, solamente puedo poseer cosas, por ejemplo, eh, un cuaderno, mi ropa, cierta comida, más grandes, pues el auto, la casa o lo que sea. Solamente los puedo poseer porque me poseo a mí mismo. Si no, no los puedo poseer, no los puedo disponer de ellos. No puedo, vamos a decirlo así, el perro no tiene cosas. Oye, pero yo le di una mordedera, pues se la habrás dado, pero no la puede poseer. A lo mejor se enoja y la defiende o defiende su territorio por instinto, pero no tiene claro lo que es suyo y lo que no es suyo. Entonces, no lo puede poseer simplemente. Eh, y en cambio, tú sí puedes poseer al perro, o al gato, o al pájaro, pero no puedes poseer a otro ser humano. La esclavitud es precisamente eso, poseer a otro ser humano, como si fuera una cosa. Y no se puede. Se pueden asociar dos seres humanos y hacer un proyecto de vida juntos y para siempre, y ponerse mutuamente al servicio unos de otros. Pero es una decisión libre que se va haciendo real a cada instante. ¿Hasta aquí preguntas? No, Bien, vamos a lo que sigue. Definición. Por fin, alguna definición. ¿Quién me ayuda a leerla? Yogus, Por favor. conjunto de bienes tangibles e intangibles que le pertenecen a la persona humana y que son conformes a las exigencias de su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento individual y social. Muchas gracias. Miren, son conjunto de bienes, son cosas buenas, son fines, pero que a su vez están ordenados a algo más importante. Tangibles e intangibles. Quiere decir que algunos se pueden tocar y otros no. Algunos son materiales y otros son inmateriales. Le pertenecen a la persona, son suyos, son su derecho, son suyos, pero son conforme a su naturaleza. No le vienen de las leyes, no le vienen del poder, ya los tiene, haya o no leyes. Aquí esto es muy importante. Lo más que pueden hacer las leyes son reconocerlos y protegerlos, pero no los pueden fabricar ni destruir. Si una ley suprime un derecho, o sea, lo suprime en la práctica, pero no quiere decir que deja de existir, sino simplemente que lo está dejando de respetar. Y esa ley ya no merecería el nombre de ley. Sería en todo caso, a falta de mejores palabras que no tenemos, podría ser una antiley o una ley injusta.
y no estamos obligados a obedecerla. Entonces, los derechos humanos son ese conjunto de bienes que le pertenecen a la persona por su naturaleza, que son conformes a las exigencias de esta naturaleza. Pero, ¿cuáles son esas exigencias? En orden a su subsistencia. ¿Qué es la subsistencia? El poder seguir existiendo. Y además al perfeccionamiento, es decir, al desarrollo de la causa final. Si se acuerdan de las 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. El perfeccionamiento nos habla de la causa final. Al perfeccionamiento, al estar completos de manera individual y de manera social o comunitaria. ¿Hasta aquí preguntas? No, Bien. Leo, ¿qué te dijeron a ti en los libros de la escuela que llevas que son los derechos humanos? O más o menos, no, si no te acuerdas exacto, no importa. era como que te explicaban que no, nadie tenía derecho a ser racista y así cosas como, Pero te decían qué son. no decía, nada más decía que no tenías derecho a ser racista y así cosas como que no Ahorita tenías van a aparecer. Ahorita van a aparecer las cosas como, fíjense, no les dicen qué cosas son. ¿Cómo nos pueden distinguir de una piedra o, o, o de, no sé, un privilegio, por ejemplo? Si no les dicen qué son, ahí está una primera falta de los derechos humanos. Algunos dicen, bueno, los derechos humanos no te dicen qué son, nada más te dan algunos ejemplos, como nadie tiene derecho a ser racista, o no tienen, o algo así. Y luego te dicen, ah, y claro, los derechos están en la Constitución. Lo importante de un derecho humano es que está en alguna ley. Y no, no es así. Esa es la primera cosa. El derecho humano existía desde antes de estar en la ley. No depende de la ley. Si dependiera de la ley, el régimen nazi sería un régimen justo, que respeta derechos humanos, porque todas las atrocidades que hicieron estaban en sus leyes. Los campos de concentración estaban en la ley, los asesinatos estaban en la ley, y así. Entonces nadie podría decir que fueron injustos, porque estaba en la ley. Pero precisamente por eso estamos mencionándolo aquí, para que sepan qué son. Son aquellos bienes que le pertenecen al ser humano, en orden a que pueda existir y perfeccionarse en lo individual o en lo comunitario. ¿Preguntas? Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Nada? no, Ok. nada de Vamos a ver que hay derechos más importantes y otros menos importantes. Vamos a hablar de 3 grupos de derechos humanos. Son derechos humanos porque son de título natural. Y además están en orden a la subsistencia y perfeccionamiento del ser humano. Pero vamos a ver que hay 3 grupos. Los más importantes son los primeros. ¿Quién me ayuda a leerlo? donde dice primarios, Gus. Sí, por favor. Sí. Primarios son los bienes fundamentales de la naturaleza humana. Muy bien. Primarios son los bienes fundamentales de la naturaleza humana. Aquellos que están ahí adentro. Aquellos que están de fundamento quiere decir que si los quitas se cae todo lo demás. ¿Quién me ayuda ahora a leer los derivados? Vamos, ¿quién los lee? Derivados. Yo, Gus, Por favor. derivados.
Manifestaciones, derivaciones y soporte de los derechos primarios. Muy bien. Están los derechos primarios, que son aquellos que están ahí en la misma naturaleza humana. Y los derivados son aquellos que sirven a los primarios, sea que se muestren hacia afuera o que sean su manera natural de soporte o de ayuda a los derechos primarios. Y luego, ¿quién me ayuda con los subsiguientes? El título proviene de la naturaleza humana antes de las instituciones históricas. El Ah, título proviene de la naturaleza humana ante, es decir, como producto, como resultado de situaciones históricas. Vamos a decir, vamos a poner algunos ejemplos. Un derecho primario sería el derecho a la integridad vida. corporal o a la vida, por ejemplo, estar vivo. Derecho derivado sería, por ejemplo, el derecho a los alimentos, porque ¿Qué? para estar vivo tienes que poder comer. Y un derecho subsiguiente pudiera ser que ante una situación histórica como es el comercio, si tú tienes el dinero, tienes derecho de comprar alimentos. O sea, vas a la tienda y suponiendo que no te robes lo de la tienda y que sea en el horario correcto, que sería la cuestión histórica, si traes el dinero y pides el producto, te lo den. Eso sería un derecho subsiguiente. O, por ejemplo, habida cuenta de que en algún momento en la humanidad se inventaron los juicios para ver quién es culpable y quién es inocente, por tu naturaleza humana tienes derecho a que se suponga que tú eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable. O a que te apliquen o que te juzguen según leyes que son iguales para todos y no que te hagan una ley especial para ti para juzgarte y condenarte. ¿Sí me explico? Eso sería un derecho subsiguiente. ¿Por qué? Porque viene de tu ser humano, el que eh, te traten con equidad y justicia, vamos a decirlo así, eh, en los juicios. Pero el juicio es una situación histórica. El cómo se realizan los juicios según las leyes de cada país y demás van cambiando. Pero el hecho de que te traten a ti como a todos los demás durante el juicio, eso viene de tu naturaleza humana. ¿Ya se entendió la diferencia? O, por ejemplo, uno piensa, el derecho primario, vamos a verlo más adelante, es el derecho a conocer la verdad. Derivado de ahí viene el derecho a la educación. Pero, habida cuenta de que existen las universidades, si tú reúnes los requisitos de estudios previos y de una serie de cosas, tendrías derecho a estudiar en la universidad. Pero en aquellos países donde no hay universidades o en aquellas épocas de la historia en que no existía la universidad, no tenía sentido decir tengo derecho a la universidad. ¿Sí me explico? Entonces, los más importantes son, ¿cuáles? De estos tres, ¿cuáles son los más importantes? Los primarios, Varios. Los primarios, y después le siguen los derivados, y después los subsiguientes. ¿Sale? Entonces, tú no puedes decir que no puedes sacrificar un derecho primario para conseguir un derecho subsiguiente, por ejemplo. Bueno, vamos ahora sí a preguntas hasta aquí. no, No. Vamos ahora al derecho más fundamental. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Dónde dice el derecho más importante? El derecho más importante, sin el cual no se tienen los demás, es el derecho al propio ser. ¿Se entiende? Habíamos dicho que el ser humano es un ser con tal intensidad que se posee a sí mismo. El derecho a ser humano es el más importante. ¿Pero qué creen?
nadie puede llegar y decir, a partir de hoy tú no eres un ser humano, excepto de una manera. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda a leer? Donde dice la única forma, ¿quién me ayuda? Yo. Adelante. La única forma en que alguien pueda hacer que dejemos de ser humanos es privándonos de la vida. Es correcto. La única forma en que alguien puede quitar nuestro ser humano, así como lo conocemos en esta tierra, es decir, una unidad sustancial de alma y de cuerpo, es que separan el alma y el cuerpo y eso es privándonos de la vida. Y entonces nuestro cuerpo será un cadáver y nuestra alma pasará a ser un alma humana, pero ya no es el ser humano como existe en esta tierra. De ahí viene que nadie tiene derecho a privar de la vida a ningún ser humano, excepto en un caso. ¿Cuál es ese caso? Que sea negro. Para salvar la propia vida de un agresor. Es decir, tú no tienes derecho a asesinar a nadie. Pero si una persona te está asesinando y no tienes manera de escapar más que privándole de la vida, puedes hacerlo para salvar tu vida. ¿Vale? Pero es el único caso. Ahora, se trata de alguien que te va a quitar tu vida. No de alguien que por existir, tú piensas que te está robando tu vida o tu oxígeno. No, 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 así no funciona. Se refiere al caso de un agresor, alguien que tiene la intención de quitarte la vida. Pero fuera de ese caso, nadie tiene derecho a privar la vida a otro ser humano. Y aquí está una primer cuestión. Hay quienes dicen que para lograr su proyecto personal de vida tienen derecho a eliminar a otro ser humano. ¿Sí lo han oído? No, bueno, Le ponen otro nombre. aborto. ¿Han oído hablar, voy a decirlo con las palabras que les gusta a YouTube, de la Ah, interrupción legal del eutanasia o embarazo? algo así? Ah, aborto. Correcto, o la eutanasia, es decir, van a quitarle la vida a otro ser humano, al cual primero declaran que no es persona. Dicen, si no tiene 3 meses, no es persona. Y si no es persona, no tiene derechos. O bien dicen, se me hace que es un montón de células y no es un ser humano. O un enfermo terminal, dicen, no, pues ya sufrió mucho, hay que matarlo. ¿Sí me explico? Y aparte dicen que eso es un derecho. Derecho mis calcetines. Están violentando el derecho sin el cual no hay otros derechos humanos que valgan. Los muertos no tienen derechos. ¿Sí me explico? Entonces, eh, si no se respeta este derecho, ningún otro se va a respetar. Y pues es lo que está ahorita pasando. O sea, así como matan bebés, también matan a otros seres humanos en la calle. Pero hay que poner en la mente y en el corazón de toda nuestra sociedad que cada ser humano importa. Incluso si por alguna cuestión de salud o de su cuerpo no puede ejercer su inteligencia y su voluntad, que todavía las tiene aunque no las puede usar, o no las puede usar de manera que nosotros veamos, o no las va a poder usar todavía porque no ha terminado de desarrollar sus órganos del cuerpo, pero aún así es un ser humano y tiene derecho a la existencia y a nuestro respeto. ¿Preguntas hasta aquí? No, Vamos a lo que sigue. No, Vamos a lo que sigue. Ya vamos a enfocarnos primero en el lado izquierdo y ahorita le hacemos un zoom de este lado. es Vamos que ahora, sí, las letras no se ven muy bien. perfecto. Le voy a hacer un zoom, ya no me dio tiempo de esconderlas y que aparecieran automáticamente. Pero ahorita quédate con las letras grandotas, que dice dimensiones de la naturaleza humana y derechos humanos.
¿Se acuerdan de las primeras clases cuando hablamos de que el ser humano es un ser corpóreo, es un ser racional, es un ser volitivo, que tiene voluntad, es un ser que tiene, está en relación con sus semejantes y es un ser abierto a la trascendencia con Dios? ¿Se acuerdan de esa clase o no? Hicimos Sí, dos clases, Más una o en Zoom, menos. hicimos una clase en Zoom y luego hicimos una clase, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? En que pusimos unos papelitos eh, y tenían que agruparlos según el caso y vimos que las acciones del ser humano estaban mezcladas. En una misma acción había cosas corporales, cosas intelectuales, cosas sociales, cosas espirituales. Bueno, vamos a ver la dimensión corporal. El ser humano es un ser que ocupa un lugar en el espacio y tiene un cuerpo, pero este además es un cuerpo vivo, es un cuerpo con una dimensión biológica. En lo corporal estamos incluyendo lo corporal, lo viviente y lo animal. Vamos a ver si se hace más grandecita la letra, así. ¿Ya se ve mejor la letra? ya. Muy bien. Vamos a ver la dimensión corporal. El derecho primario, ¿cuál es? Es el primero. ¿Quién me ayuda a leerlo? Derecho a la integridad física. Muchas, muchas gracias. El derecho a la integridad física. ¿Qué quiere decir el derecho a la integridad física? La integridad quiere decir que esté completo, que esté sano, que esté bien. ¿Vale? Eso quiere decir, lo contrario sería pues que me arranquen partes del cuerpo, me golpeen, etcétera. No estoy hablando de los combates deportivos donde un moretón te recuperas fácilmente, si no tendría mayor problema, sino las lesiones que son irrecuperables. Ahora, el segundo, ¿quién me ayuda? Es un, ¿cómo se llama? Derivado. Derecho a, Derecho a proveer de propiedad. es el derecho a proveerse de lo necesario o derecho de propiedad. Quiere decir que yo como ser humano tengo derecho a trabajar para conseguir mi alimento, mi agua, mi casa, mi ropa, etcétera. Tengo derecho a, pues, ponerme a buscar todas esas cosas. Sigo siendo yo, mi propio sujeto, mi propia persona, la que va y consigue las cosas que necesito. Y ahí viene el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo también. Y luego viene el derecho a qué cosa? ¿Quién me ayuda? La tercera viñeta. Derecho a los bienes de cuerpo, alimento, agua, ropa. No, ese ya lo habían leído, ¿verdad? No, no lo leyeron. Ah, Ese me... derecho a los bienes del cuerpo, alimento, agua, ropa, casa, medicinas. Es correcto. En cierta manera es el derecho a la propiedad, pero en dos sentidos. En un sentido es el derecho a conseguirlo y otro es el derecho a poseerlo. Está como mezclado ahí, pero a ver, cáptenme la idea. Es muy fácil pensar, yo existo, por lo tanto tengo derecho al alimento. Por lo tanto, voy a la tienda y agarro comida y no la pago. ¿Por qué? Porque tengo derecho, es mía. ¿Qué pensarían de eso? O bien que el gobierno me dé comida, me dé agua, me dé ropa, me dé casa, me dé medicinas. Y yo no hago nada porque tengo derecho. Aquí está el asunto. Por eso puse primero el hecho de que tú trabajes para que lo consigas. Vamos a suponer una cosa, vamos a imaginarnos qué hubiera pasado si Adán y Eva no se hubieran comido la fruta prohibida y entonces todos estuviéramos viviendo en el paraíso terrenal y entonces tuviéramos ahí los árboles con frutas, los animalitos, el clima estuviera bien agradable, eh, no nos faltara nada y nada más tenemos que caminar 2 pasos, agarrar de una manzana, un árbol de una manzana o alguna cosa de esas. Dije un árbol de una manzana, no. Tomar frutas de los árboles y ahí los tenemos para nosotros sin mayor esfuerzo. ¿Ya se lo imaginaron? Vamos, vamos, imagínenselo un ratito. Estás viviendo en el paraíso, tienes hambre, te levantas, caminas 2 pasos, tomas una fruta o tomas un animalito, lo preparas y te lo comes.
No sientes frío porque el clima está muy agradable y pasa un ríos a cada ratito con agua y puedes tomar agua tranquilamente. Ahí, en ese mundo en el cual no requiere esfuerzo conseguir el alimento, el agua, no necesitas medicinas porque no te enfermas, el clima está rico, etcétera. Si tú llegas a un árbol y alguien te dice, no tomes de este árbol porque es mío, tendría sentido que le dirías, tengo derecho, ¿no? Igual que tú, estos árboles están aquí, nos dan comida a todos, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿El Que no agua de estamos dónde sale? ahí. Que no estamos ahí. ¿El agua de dónde sale? De la llave. Del tinaco. A ver, tienen que sacarla de los pozos o tienen que sacarla de los ríos y la tienen que traer, la tienen que limpiar, purificar, etcétera. El alimento, hay que sembrar la planta, hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que transportarla. O la vaca, lo mismo, le tienes que dar de comer, la tienes que cuidar. A alguien le cuesta. Que llegue hasta tu casa la comida o el agua, a alguien le costó. Alguien construyó la casa con su esfuerzo. Alguien tuvo que investigar lo necesario para saber cuáles químicos sirven para qué enfermedad. Alguien tuvo que investigar qué enfermedades se curan con qué. Alguien tuvo que tomar, no sé, las fibras de una planta y tejerlas para hacer hilos y después hacer la ropa. ¿Sí me explico? Aquellos bienes que necesitan el esfuerzo y el trabajo de otros llevan el deber de cooperar para su obtención. No es nada más de, tengo mucha sed, así que tengo derecho, voy y agarro, voy a la tienda y saco una coca y me la tomo, porque es mía, porque tengo derecho. No, porque que esa coca estuviera ahí requirió el trabajo de muchos. Entonces, tú tienes el deber, una de dos, o pagas lo que cuesta, o es a través de los impuestos, o es a través de una labor comunitaria, social, por lo menos es un uso responsable. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay gobiernos que te dicen, tú tienes derecho a que el gobierno te regale el agua, el alimento, la educación, las medicinas, pero que nada de eso es gratis, sale de algún lado, ¿saben de dónde sale? Los impuestos. De los impuestos. Es decir, que alguien más tuvo que pagarlo, alguien tuvo que Ok. pagarlo, ¿vale? Y entonces, pues no es nada más así que te lo regalan, sino que alguien está pagando, y si es a través de impuestos, por ejemplo, la gente que tiene sus negocios y que trabaja, de lo que trabajaron, les quitan una parte de la ganancia para pagar ese impuesto. Padrino, yo no diría una parte, diría Dime, esto es muy importante. 8 décimos de lo que ganas, yo diría. No dirías, escuché, no entendí. Tú no dirías una parte, sino 8 décimos. Depende. Los gobiernos que prometen más cosas, quitan más. Ahora, hay países donde eso tal vez funcione y solo digo tal vez. Así pensemos, por ejemplo, en Canadá, en Noruega o en Suecia, que te cobran impuestos altísimos. Bueno, se supone te dan servicios que funcionan a cambio de haberte quitado todo eso. Pero hay gobiernos, por ejemplo, Cuba o Venezuela, donde te quitan todo y no te dan nada. Y eso sí, te prometieron que te darían todo y si tú les dabas todo. Entonces, aquí el tema es, mientras más altos son los impuestos, menor es la libertad y te quita, además te quita mucho. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No tener impuestos? Tal vez no. Tal vez la solución sea como, ¿cómo les diría? En la proporción. Una parte tal vez la provee el gobierno a través de los impuestos y otra parte
a través de la libertad. Esto me parece que es lo más sensato. El problema que hay es que tenemos que comprender que no es gratis, sino que requiere su esfuerzo. Vamos al que sigue. Dimensión racional. Vamos a ver, la inteligencia sirve para conocer la verdad. El primer derecho que hay de la inteligencia es a la propia inteligencia, poder pensar, poder conocer, pensar y comunicar la verdad. El segundo derecho que viene de ahí, este es el primario, el segundo derecho, que es el derivado, es el derecho a la educación, a la información y al conocimiento. Eso quiere decir, pregunta, ¿que tengo derecho al chisme? ¿Estar enterado de todo sobre la vida privada de todas las personas? No, no tienes derecho. Sí. ¿O No, no? aquellas cosas que permitan mi perfeccionamiento. Yo conozco la verdad que me edifica, pero meterte en la vida de las otras personas no te edifica, no te perfecciona. Normalmente hasta te hace daño y le hace daño a la otra persona, o piensas que se están metiendo en tu propia vida también para andarle opinando. Pues no, ¿verdad? Entonces, se refiere a la información y al conocimiento que te perfecciona como ser humano, que te permite desarrollarte en el mundo. Y bueno, dentro de esto está recibir, enriquecer y transmitir la cultura. A veces te permiten recibir la cultura, pero no te permiten enriquecerla. O no te permiten transmitir cierta cultura, porque no es la que le gusta al gobierno, sino solo otra cultura. Y habíamos dicho que lo importante de la cultura es que la cultura, además de traer toda nuestra historia, nuestros significados nuestros y de nuestros ancestros, es que una buena cultura es aquella que nos perfecciona y nos mejora, no aquella que nos daña. Lamentablemente a veces en los centros culturales parece al revés, que solamente se permite la cultura que daña. Y eso pues no es correcto. Bueno, contra de la razón, por ejemplo, están las lesiones, por ejemplo, que te dan un golpe en la cabeza, o las sustancias que dañan el cerebro porque no puedes pensar bien, o la manipulación psicológica, es decir, que te cambian la manera de ver la realidad o de sentirla para que no puedas conocer. Otra más, obligarte a mentir. ¿Les pongo un ejemplo? Sí, por favor. Sí. O sea, Miguel, ya sabemos. Muy bien, ahí les va el ejemplo. Cuando un chico está convencido de que es chica, hasta ahí, mira, tiene derecho a decir lo que está convencido de que es chica. Pero cuando tú le dices, o dices, ah, pues este chico que cree que es chica, bueno, hasta ahí estás diciendo la verdad. Pero luego te corren de la escuela o te corren del trabajo porque tú debes decir que es chica porque así piensa esa persona. Pero tú estás viendo que es un chico. Entonces, cuando te obligan a ti a decir que es chica, cuando estás viendo que es un chico, porque si no te corren de la escuela, te corren del trabajo o se te echan encima en las redes sociales, te amenazan, etcétera. ¿Ya lo ves? Pregúntenle a sus papás si no sucede algo así. La otra es cuando, por ejemplo, en la educación recibes un montón de mentiras en lugar de verdades. Y eso tiene que ver un poquito con que en estos cursos estamos recibiendo verdades para enfrentar algunas mentiras. ¿Hasta aquí preguntas? No, no. Ok, algunos de ustedes tienen clase de biología. Nos faltan 2 láminas más y son las 9:35. ¿Podemos avanzar 5 minutos más? ¿O ahí lo dejamos? Sí, 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 sí. podemos. Es a las 10. Ok. Uy, sí. Vamos a ver, dimensión volitiva. Es decir, la voluntad.
La voluntad es esa operación del alma humana por medio de la cual queremos el bien y lo ejecutamos, lo realizamos o accedemos al bien porque decidimos, porque lo queremos, ¿no? Entonces tenemos dos derechos fundamentales en esto. El primero, ¿quién me ayuda a leer? Derecho a seguir, ¿qué? Derecho a seguir la propia conciencia. Derecho a seguir la propia conciencia. Derecho a obrar bien. Cuando a un médico le dicen tienes que matar a ese paciente, o a un abogado le dicen tienes que ver cómo se condena a este inocente, lo están obligando a que no siga su propia conciencia. Cuando el grupo de amigos de ustedes le dicen, no, vamos a hacer esto, y tú dices, no, eso está mal, y se empiezan a burlarle, tía, no te atreves, o si no lo haces, ya no eres de nuestros amigos, están atacando ese derecho a que obres bien. Y el segundo, ¿derecho a qué? Derecho a ordenar la propia vida conforme a ese bien, libertad. Sí, es correcto. Derecho a que tú ordenes la vida. A ver, tu vida la vas ordenando de acuerdo a fines que vas escogiendo, y esos fines son bienes que tú vas escogiendo, descubriendo con tu inteligencia y eligiendo con tu voluntad. Entonces, tu proyecto de vida está armado de esas decisiones que conforman la libertad. El derecho a la libertad es eso, no es nada más derecho a hacer lo que a mí se me antoje, sino es derecho a ordenar la vida conforme a los bienes que vas eligiendo. Son bienes parciales que al final te llevan a bienes mayores. Entonces, ese derecho a la libertad también tiene que ver, pues, con muchas cosas, ¿no? Pero por lo pronto, pues, vas eligiendo, eventualmente vas a elegir alguna carrera profesional. Te podrán decir, esta te conviene, esta no. Ser ratero no es una carrera profesional. No la escojan, por favor, porque cometo injusticias. O tal otra no te conviene porque aunque sea muy bonita, pues no te conviene o lo que sea. Pero finalmente tú vas a elegir. Igual vas a elegir si te casas o no te casas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en contra, las adicciones y los vicios. Eso te daña tu libertad, porque te hace depender de una sustancia como el cigarro, como la droga, como el alcohol, el vicio, que es una conducta que te va dañando y que luego no puedes dejar. Entonces, eso va dañando esta dimensión del ser humano, dando la manipulación psicológica, este, y, y también la coacción. La coacción es simplemente, pues, te obligan a actuar contra tu conciencia. ¿Hasta aquí preguntas? Ya casi terminamos. No. Ok. Dimensión social. El ser humano es un ser sociable, es un ser comunitario. Nace en una familia, tiene amistades, forma parte de una comunidad, forma parte de distintos grupos de amigos, empresariales, clubes sociales, deportivos, participa en las cosas públicas, etcétera. Y aquí, bueno, vienen algunos derechos, ¿no? Pertenecer a una familia significa en la que ustedes están ahorita. Y eso es distinto a formar una familia con otra persona. Nada más que el formar una familia es derivado, o bueno, es limitado, vamos a decirlo así. Por ejemplo, eh, si algunos de ustedes dicen, yo quiero formar familia con, no sé, con la mamá de mi amigo, me quiero casar con ella. Pues no, porque ya está casada con su esposo y su hijo es tu amigo. Tú no puedes formar familia ahí. O bien, la familia hay que entender lo que es. Habíamos dicho, ¿se acuerdan la clase que vimos de analogía?
Estaba la mamá, estaba el papá y venían los hijos como una consecuencia natural. Y alguien dice, pues yo quiero formar familia con una piedra. Ya no, pues no, hay hay un hospital psiquiátrico donde te podemos recomendar para que te ayuden con tu problema particular de formar familia con una piedra. ¿Sí me explico? O sea, para empezar, una familia es una familia y no otra cosa a la que le quieran llamar familia. Pero suponiendo que sea una familia eh, real, bueno, pues tienes derecho a formarla, pero esa se forma entre dos, que es el matrimonio. La otra persona también tiene que querer y no deben de tener, digamos, ya haber formado otras familias, ¿no? Luego, derecho a recibir la educación de los padres conforme a principios, valores y cultura. ¿Qué es lo que hacen sus papás? De todo el mundo que existe, quienes los han cuidado desde que son bebés, les han cambiado el pañal, etcétera, etcétera. Quienes más los quieren son sus papás. Definitivamente los quieren más que el gobierno. El gobierno no puede querer a nadie porque el gobierno no es un ser humano, es incapaz de querer. Entonces, cuando el gobierno dice que él sabe mejor cómo educar a los hijos que los padres, hay algo falso ahí. O sea, podrá ser cierto en algún caso, pero en general no. ¿Por qué? Porque los papás son los que conocen cómo son sus hijos y cómo están y cuáles cosas y problemas tienen. Algún adolescente usted dirá, no, mis padres no me entienden. Pues aunque no los entienden mejor que cualquier otra persona. Por eso les dan su educación, les dan sus principios, sus valores y su cultura, porque sus padres creen que eso es lo mejor para ustedes. Ya después ustedes crecerán y decidirán si los mandan al cuerno o continúan o parte y parte. Bueno, otro derecho a asociarse con otros para ¿dice files? No puede ser. Fines justos. O sea, cuando se reúnen con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no se reúnan para robar, para asesinar o para hacerle daño a otras personas, tienen derecho a asociarse con otros. ¿Sí me explico? La libertad de asociación. Derecho a construir la comunidad, la ciudad, el país. Esos son los derechos civiles y políticos. A ver, en contra, por ejemplo, que llegue la policía y los encarcele sin juicio previo. O que lleguen unos ladrones y se los roben. Otro ejemplo, la ruptura familiar. Porque pues se rompe ese espacio donde tú te desarrollas, donde tú perteneces. El otro es la segregación y la exclusión social. Es decir, cuando agarran a alguien y dicen, eso nos cae mal y lo hacen a un lado. Claro que la persona tiene que procurar no ser tóxica y tiene que poner de su parte, ¿no? Pero si la persona está tratando de pertenecer a su círculo natural y lo abren, lo etiquetan porque sabes que esta persona tal cosa, y entonces no lo aceptan, bueno, pues eso no está bien. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas tengan la obligación de volverse tu amigo. No, pero lo que sí quiere decir es, ¿sabes qué? Si no hay una razón de peso de que haya un daño de por medio, no hay que excluir a las personas. Y a veces no lo sabemos, pero quién quita y esa persona tiene muchas cosas buenas que yo me estoy perdiendo porque pues decidí que me caía mal su manera de mirar al techo todo el tiempo. Y entonces ya dije, ¿sí me explico? ¿Hasta aquí preguntas? No, Son 9:45 y falta solamente una lámina y un mensaje final. ¿Lo aguantan o siempre no? sí, sí lo aguantamos. Sí, Dimensión trascendente. A ver, ¿quiénes no han leído últimamente? Ay, aquí faltó el contra. Bueno, María,
María no ha leído. ¿Quién más no ha No. leído? Él tampoco no ha leído. Miguel no ha leído, Gus tampoco. Chema, ¿tú ya leíste? León, Leoncito. Yo ya leí. Ya leíste, ok. A Yo ver, Juan no ha leído. Juan se la ha ya pasado leyó leyendo como todo el Claro siete. que tiempo. sí. María, Kiko A ver, no ha No, leído. Juan no ha leído. a ver, voy a empezar a escoger algunos. José, María. léeme No, la primera. María. Ahorita yo los voy a escoger. José, la primera. ¿Qué dice? Derecho A. José ahorita no está aquí, Uy, Gus. ¿quién está de tu casa? ¿Nada más tú? Yo y María Luisa. A ver, María Luisa. Primero, ¿qué dice? Derecho A. Sí, a conocer y amar a Dios. Muy bien. A ver, vamos a ver otro. Miguel, el segundo. Derecho A. Derecho a participar la religión en privado y en público. A participar. Practicar. Practicar. Perdón, practicar. Ok, María, el tercero. ¿Tienes micrófono? Derecho a transmitir la propia fe. Muy bien. A ver, el ser humano es un ser abierto a la trascendencia. El hecho religioso es un hecho universal. Hasta los ateos creen en algo, creen que Dios no existe y luego terminan yendo a consultar brujos a Catemaco, que es un pueblito en Veracruz. Como quiera que ¿Qué? sea, ahí es el... ¿Taquemalco? ¿Mande? ¿A dónde? ¿Taquemalco? Catemaco, que es como la capital de los brujos en México. Pero bueno, el ser humano incluso en su ateísmo es trascendente. Se pone a pensar sobre su origen más allá, antes de su nacimiento o después de su muerte, su destino. ¿Vale? Tiene derecho a conocer y amar a Dios. Tiene derecho a practicar su religión en privado y en público y a transmitirla. A ver, en contra, ¿quién me ayuda? Vamos a ver, Yo. sí, por favor, dale. Persecución religiosa. Persecución religiosa es la más fuerte. Te encarcelan, te torturan o te matan por tu fe. ¿Ah? Esa es la persecución religiosa. A ver, la segunda, ¿quién me ayuda? Gus, ¿tienes micrófono? Discriminación por Bueno, motivos religiosos. discriminación por motivos religiosos. Que pierdas tu trabajo, o que no puedas conseguir trabajo, por ejemplo, o en general que te nieguen cualquier cosa que a ti te pertenece, que no puedas comprar o vender por esa razón, sino que cumples con las demás cosas. Lo mismo en cuanto a estudiar o no. eh, Esa es la otra. O sea, básicamente que te van negando distintos derechos porque dicen, no, pues tú eres católico o musulmán o judío o lo que sea. Entonces, te nieguen aquello a lo que tienes derecho por esa razón. ¿Y la tercera cuál es? Faltas de respeto. Faltas de respeto. O sea, la más grave, persecución, intermedia, discriminación, menos grave, pero sigue siendo grave, faltas de respeto. Y yo aquí me estoy refiriendo desde las burlas por la fe, que no te dejen dar testimonio, que eso también es de discriminación, o bien, por ejemplo, una cosa que le gusta hacer mucho a los gobiernos es exposiciones donde se burlan de la fe y le llaman actividades culturales. Eso es más frecuente en la Ciudad de México, pero aquí también existe, o programas de televisión, o de radio, u otras cosas. Entonces, todo eso atenta contra los derechos que vienen de la religión. Conocer y amar a Dios, practicar la religión en privado o en público, o transmitir la propia fe, eh, sea pues convenciendo a tus amigos y demás, haciendo obras de apostolado, o bien en la educación en tu casa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí terminan las diapositivas. Em, los derechos hay que ejercerlos, cuidarlos y defenderlos, y es tarea de todos. No esperar a que los gobiernos lo hagan solitos.